El gambito morra es una de las armas que puedes utilizar contra la famosa defensa siciliana, así que vamos a ver algunas de las líneas principales y las ideas claves en esta apertura. Comienza con la jugada 1E4 y tras C5 de las negras D4, obsequiando un peón de parte de las blancas. Las negras normalmente capturan con C por D4 y ahora tras C3 queda planteado el gambito morra. Las negras tienen varias opciones para rechazar el gambito, que veremos más adelante, o pueden aceptarlo con la jugada de por C3, caballo por C3 y en este momento nos encontramos en la posición principal del gambito morra. Vemos que las blancas, a pesar de tener un peón de menos, tienen una ventaja dinámica y un acelerado desarrollo de piezas. Por ejemplo, normalmente las piezas blancas, el caballo va a venir a F3, el alfil va a desarrollarse por C4 colocando un ojo en F7 y colocándose en la diagonal A2 G8, gozando de una excelente posición. El alfil normalmente se desarrollará por F4 o G5. La dama, una vez que el alfil se ha desarrollado por C4, va a venir a E2. Y posteriormente el rey blanco se va a enrocar. Las torres, generalmente la de H1 va a venir a la casilla D1, gozando de la columna abierta D, mientras que la de la casilla A1 va a venir a C1 y gozando de la columna C. La partida podría continuar con caballo C6, caballo F3, D6 de las negras para evitar que el peón de E4 avance a E5 ganando espacio en el territorio negro. Alfil C4 de las blancas, que sabemos que es una de las jugadas principales en el gambito morra. El alfil generalmente se desarrolla por C4. E6 de las negras, aquí deciden jugar una variante o un estilo tipo Scheveningen, oponiéndose el peón de 6 a la acción del alfil de C4, quitándole fuerza ya que estaba apuntando directamente a la casilla F7. Enroque corto de las blancas, caballo F6, dama E2, sabemos que una vez que el alfil se ha desarrollado a C4, entonces dama E2 es la jugada principal también para darle paso a la torre a la casilla D1. A6 de las negras para evitar que en algún momento el caballo o el alfil accedan a la casilla B5, torre D1, como mencionábamos, colocándose en la misma columna que la dama, dama C7, se retira de dicha columna, alfil F4, ya colocando mucha presión en la casilla D6 con alfil y con torre. De momento la casilla D6 se encuentra bien controlada por dama y alfil, es por eso que tranquilamente las negras siguen su desarrollo con alfil D7 para permitir el enroque corto en la siguiente jugada. Torre AC1 de las blancas colocando a la otra torre en la misma columna que la dama enemiga y vemos que la disposición de las piezas blancas es totalmente excelente. Los alfiles, caballos y las torres se encuentran en la posición ideal, mientras que la dama también apoya sus piezas desde la casilla E2. Enroque corto de las negras, como habíamos mencionado, y alfil B3, jugada que ya empieza a plantear algunas amenazas, aprovechando que la torre de C1 se encuentra apuntando por rayos X a la dama negra, y la jugada caballo D5 es una amenaza muy fuerte en esta posición. Es por eso que aquí las negras se retiran con dama B8, quitando a su dama de la columna de la torre y defendiendo también el punto D6. Y es en este momento en donde con blancas la jugada E5 es muy precisa, ya que las piezas blancas tienen una excelente disposición de piezas, entonces es preciso buscar abrir la posición. Y por ejemplo, si las negras capturan con D por E5, caballo por E5, caballo por E5, alfil por E5, atacando a la dama, única jugada de las negras para salvar a su dama es dama A7, perdón, y ahora caballo E4, buscando ya atacar por el flanco de rey al enroque de las negras. Por ejemplo, tras caballo por E4 y dama por E4, vemos que la dama se encuentra en una posición excelente. Busca en algún momento atacar en H7 en combinación con un alfil en C2. Además, la torre de D1 puede pasar por la tercera fila con torre D3, torre H3. La torre de C1 busca entrar en algún momento en la séptima fila con torre C7 y además la jugada dama G4 siempre está a tiro en combinación, perdón, con el alfil de E5. Pero también aquí tras el avance E5 las negras podrían decidir no capturar y en lugar de eso jugar con caballo H5 tocando al alfil de F4 que parece un poco mejor. La partida podría continuar con alfil G5 y aquí alfil por G5 sería un error de las negras porque seguiría caballo por G5 atacando al caballo de H5 y ahora tras caballo F4 tocando a la dama en E2, dama C2 amenazando mate en H7 con apoyo del caballo. Y ahora las negras tendrían que defender el mate, una jugada podría ser G6 y ahora tras E por D6 aquí las blancas tienen una posición ideal, han recuperado el peón y sin duda tienen ventaja. Así que tras alfil G5 las negras podrían continuar con D por E5, alfil por E7, caballo por E7, caballo por E5 atacando al caballo de H5, el caballo vuelve a F6 para defender a su enroque y reubicarse en el centro y ahora tras alfil C2 las blancas tienen ventaja. Vemos que las negras se encuentran la mayoría de piezas en la octava fila, este caballo no es el mejor y las blancas planean atacar en el flanco de rey o en el enroque de las negras con caballo E4, en algún momento la torre de D1 pues
puede pasarse por tercera o cuarta fila a la columna H para atacar contra el enroque de las negras. Y la dama también, cuando el caballo de F6 no se encuentre, podría acceder a la casilla H5 o E4 para destrozar al rey negro. Volviendo atrás a la jugada 10, alfil F4 tocando al peón de D6, las negras también podrían jugar directamente con E6 para cerrar la diagonal del alfil contra la dama negra, pero es que ahora la casilla D5 es muy débil para las piezas negras y está siendo controlada por muchas piezas blancas, con alfil, con peón, con caballo y con torre. Por ejemplo, aquí en esta posición la jugada caballo D5 sería muy fuerte, de hecho de admiración, porque tras caballo por D5 y peón por D5 vemos que la dama ha quedado descubierta su acción contra el rey negro y el peón no puede capturar, además de que se está atacando al caballo. Y por ejemplo, cuando este se retire a E7, entonces seguiría caballo por E5, admiración, y tras D por E5, D6 tocando a la dama y tocando al caballo. Cuando la dama se retire, dama por E5, y aquí las blancas están ganando, van a recuperar la pieza que han sacrificado momentáneamente y sin duda aquí van a ganar en pocas jugadas. También las negras podrían optar en esta posición con jugar B6, una variante tipo dragón para desarrollar el alfil por G7, pero la partida podría continuar con caballo F3, y en esta posición alfil G7 sería una jugada errónea a mi consideración, porque podría continuar con alfil C4 poniendo un ojo en F7 y tras D6 de las negras dama B3 amenazando alfil por F7 jaque ganando un peón. La jugada caballo H6 para defender está fuera de consideración, ya que seguiría alfil por H6 seguido de alfil por F7 jaque ganando el peón. Es por eso que E6 parece única para defender, alfil F4 poniendo un ojo en D6 que es el punto débil de las negras a considerar, y ahora tras caballo C6, torre D1 poniendo más presión en el punto D6, alfil F8 parece ser única para seguir defendiendo una jugada muy triste, y tras caballo B5 las blancas están ganando. Es por eso que en esta posición en lugar de alfil G7, caballo C6 parece más preciso para las negras, alfil C4 de las blancas, D6 y ahora dama B3 amenazando nuevamente alfil por F7 jaque ganando un peón. E6 de las negras, y en esta posición D6 queda débil ya que el peón ha avanzado y ahora las negras no podrán hacer una formación dragón con comodidad. Alfil F4 podría continuar poniendo presión directamente en D6, y ahora si caballo A5 de las negras, esta sería una jugada un tanto dudosa ya que podría seguir alfil B5 jaque, alfil D7, dama C2 retirando a la dama del ataque del caballo, y ahora alfil por B5 no sería tan bueno ya que tras caballo por B5 estamos amenazando caballo C7, un doble a rey y torre C8 para defender, dama A4 amenazando descubiertas con el caballo a alguna casilla, y ahora tras la defensa con caballo C6, torre D1, la ventaja de las blancas es indudable. Es por eso que tras alfil F4 tocando en D6, las negras no hacen directamente caballo A5 y en lugar de eso hacen A6, ya bloqueando la casilla B5 para el alfil, el caballo y la dama, y ahora sí se amenaza caballo E5 atacando a la dama y aprovechando para ganar la pareja de alfiles en la siguiente jugada. Es por eso que aquí las blancas deben retirarse con alfil E2, pero entonces podría seguir caballo F6, torre D1, seguimos poniendo más presión en el punto D6 que como el peón ha avanzado ha quedado muy débil, y ahora podría continuar dama C7, dama A3 por ejemplo para seguir presionando en el punto D6 también con el alfil, y ahora se está amenazando caballo B5 atacando a la dama poniendo más presión en dicho punto, y el peón no podría o no debería capturar al caballo de B5 porque quedaría colgando la torre de A8. Así que para no perder este peón la jugada E5 es obligada, pero ya sabemos que cada que avanza un peón deja débil otras casillas u otras piezas. Es por eso que aquí la jugada alfil G5 podría continuar y se amenaza alfil por F6 seguido de caballo E5 en donde sería una pieza muy fuerte. Si las negras hacen el avance D5 para descubrir la acción del alfil, tenemos aquí dama A4, buena jugada, y estamos amenazando tres cosas nuevamente. Alfil por F6, también estamos amenazando el peón de D5 y también caballo B5 amenazando a la dama, y nuevamente el peón no podría recapturar porque la torre de A8 está colgando. Aquí las blancas están ganando. Tras la jugada torre D1 también las negras podrían jugar con caballo H5 tocando al alfil de F4, pero aquí tendríamos alfil por D6, buena jugada, y tras alfil por D6 vamos a jugar con la clavada de la torre y la dama con la jugada E5. Las negras podrían capturar con caballo por E5, caballo por E5, las negras no pueden capturar con alfil por E5 porque perderían la dama, así que dama C7 para desclavar a su dama, y entonces podría continuar con caballo C4 tocando al alfil E7 por ejemplo para salvarlo, caballo B6 tocando a la torre
torre B8, alfil por H5, capturando G por H5 y tras enroque aquí las blancas tienen ventaja. Los peones negros del flanco de rey son muy débiles, además el caballo puede pasar a la acción con la jugada caballo E4, la dama puede pasar también a la acción con dama H3, el caballo de B6 tiene paralizado el flanco de dama de las negras y además las torres blancas van a venir a C y D1 respectivamente para atacar sin piedad a las piezas negras. Como hemos dicho, la ventaja blanca es indiscutible. En esta posición las negras en lugar de jugar con D6 pueden jugar alfil G7 directamente, pero aquí tenemos una buena jugada con E5, sacrificando un peón y además colocándolo en una buena casilla, evitando que ahora las negras avancen con D6 y quitándole la casilla F6 natural al caballo. La partida podría continuar con caballo por E5, alfil por E5 y alfil por F7 jaque, buena jugada de nuestra parte, ya que tras rey por F7, dama D5 jaque y amenaza sobre el alfil, y aquí si las negras hacen rey F6 sería un grave error que se encuentra con caballo E4 jaque, rey F5, G4 jaque, rey por G4, torre G1 jaque, rey F5 y torre G5 mate. Es por eso que tras la jugada dama D5 jaque, el rey debe ir a G7, pero entonces seguiría dama por E5 jaque, caballo F6, por ejemplo, enroque corto, D6 de las negras podría continuar en la partida y tras dama D4 aquí las blancas nuevamente tienen ventaja. El alfil se va a desarrollar por las casillas E3 o G5 según le convenga, la torre de F vendrá a la columna semiabierta D, la torre de A vendrá a C1 colocándose en la columna abierta y los peones de A2 y B2 atacarán por el flanco de dama. Aquí las blancas, como decimos, están ganadas posicionalmente. Tras las jugadas E4, C5, D4, C por D4, C3, D por C3, caballo por C3, caballo C6, caballo F3, las negras también pueden optar por jugar con E6, entrando en la variante siberiana, adelantándose un poco a nuestra jugada alfil C4, quitándole directamente fuerza al alfil en la diagonal A2, G8. Dama C7 podría continuar en la partida, adelantándose a varios sucesos cuando una torre llegue a la casilla D1. Enroque corto de nuestra parte, caballo F6 y aquí ya se empieza a plantear una pequeña trampa de las negras. Por ejemplo, si ahora nosotros jugamos normal con dama E2, podría seguir caballo G4 con un punto de coincidencia en la casilla H2 junto con la dama. De momento no hay peligro ya que el caballo defiende en la casilla H2, pero ahora la jugada H3 sería un grave error de las blancas, porque se encontrarían con caballo D4, jugada de doble signo de admiración, y es que aquí si las blancas capturan al caballo se encuentran con dama H2 mate. Por el contrario, si quitan a la dama entonces se encontrarían con caballo por F3 jaque, seguido de dama por F3 o peón por F3, cualquiera de las dos la verdad es que es igual, y dama por H2, perdón, dama H2 es mate. Es por eso que en lugar de jugar dama E2 parece más precisa caballo B5 directamente atacando a la dama y además amenazando alfil F4 en la siguiente jugada. Es por eso que la dama se retira a B8 para seguir controlando la casilla F4. Pero aquí tenemos una buena jugada con E5. Parece que sacrificamos un peón y en realidad es así, pero es por una buena causa, ya que tras caballo por E5, dama por E5, con blancas contamos con torre E1 tocando a la dama. Y esta se debe retirar a alguna casilla en donde defienda el punto C7, ya que si la dama se retira a alguna casilla desde donde no lo haga, entonces la jugada caballo C7 sería jaque y amenaza sobre la torre. Es por eso que tiene dos opciones, la casilla C5 controlando C7 o la casilla B8 también controlando C7. En el caso de que hagan dama B8, entonces podría seguir dama D4 amenazando alfil F4 en la siguiente jugada que ganaría o atraparía a la dama. Por ejemplo, si las negras aquí hacen D6 que sería la única defensa para evitar alfil F4, entonces podría seguir de igual forma alfil F4, tocando en D6 con caballo, con dama y con alfil y hasta con nuestro perro. En este caso las negras solamente tendrían una jugada obligada para defender este punto, que sería E5, pero tras torre por E5, D por E5 y alfil por E5, la dama se encuentra atrapada y la ganaremos en la siguiente jugada. Así que la mejor jugada de las negras tras torre E1 tocando a la dama parece ser dama C5, defendiendo en C7, pero entonces podría seguir alfil F1 descubriendo la columna C y además ahora se amenaza alfil C3 tocando a la dama y seguido de torre C1 para amenazar en C7 donde entraría el caballo dando un doble a rey y torre ganando la partida. Las negras hacen caballo D5 para quitarle la casilla E3 al alfil, pero entonces seguiría alfil G5, buena jugada ocupando esta diagonal y ahora mismo se amenaza dama por D5 seguido de caballo C7 jaque mate. Por ejemplo, si las negras hicieran alguna estupidez como lo podría ser H6 atacando al alfil,
seguiría dama por D5. Recordemos que de peón no se puede capturar porque se encuentra la torre desde E1, así que dama por D5 parece ser única y caballo C7 jaque mate. Por eso, tras alfil G5 amenazando todo lo que ya vimos en la línea anterior, dama por D5 seguido de caballo C7 mate, las negras deben hacer F6 para darle la casilla F7 al rey de escape al final de toda la línea. Con blancas podemos jugar con torre C1 tocando a la dama. Y ahora, si la dama se quita alguna casilla desde la cual no defienda en C7, sencillamente entramos con el doble. Por el contrario, si la dama se retira a E7, que parece ser la mejor jugada, entonces la partida puede continuar con alfil F4, retirándolo, amenazando alfil D6 con apoyo del caballo y también dama por D5. Obviamente las negras podrían capturar con caballo por F4, pero entonces seguiría caballo C7 jaque, rey F7 parece ser única, caballo por A8 y aquí las blancas están ganadas. La torre de C1 se encuentra amenazando al alfil de C8, el caballo va a volver por C7 a la acción, el alfil se puede desarrollar por C4, además la torre se encuentra en una muy buena columna semiabierta y la dama va a venir a D4 amenazando al caballo de F4. Volviendo un poco atrás en la jugada E5 atacando al caballo, las negras también pueden optar por no capturar el peón D5 y en lugar de eso jugar caballo G4 para atacarlo una vez más y posteriormente capturar en buenas condiciones a dicho peón. En ese caso nosotros jugaremos con alfil F4 defendiendo una vez más a dicho peón. Y si ahora las negras capturan con caballo G por E5, esto sería un grave error, porque tendríamos caballo por E5 y tras caballo por E5, alfil por E5, no, porque aquí tendríamos alfil por E6, doble signo de admiración, ganando la partida. Por ejemplo, si las negras ahora capturan con F por E6, entonces el ataque es ganador, porque seguiría dama H5 jaque, caería el caballo y con ello la partida para las piezas negras. Por el contrario, si capturan con D por E6 el alfil, entonces seguiría torre C1 amenazando caballo C7 jaque, doble sobre el rey y la torre y además recuperando el caballo de E5. F6 de las negras para defenderlo, pero entonces caballo C7 jaque, rey F7 parece ser una de las únicas y tras alfil por E5, F por E5 y dama H5 las blancas tienen un ataque ganador. Por lo tanto, como hemos dicho, las negras no deberían capturar al peón D5 y en lugar de eso la jugada A6 parece un poco mejor, pero entonces tendríamos caballo D6 jaque metiéndole un caballo en la garganta al rey negro y tras alfil por D6, E por D6 este peón de D6 es muy fuerte y por ejemplo si las negras hicieran B5 para expandirse en el flanco de dama y tratar de jugar alfil B7 en la siguiente, continuaríamos con alfil D5 admiración y ahora las negras si capturan continuaríamos con torre E1 jaque. Por ejemplo, si aquí en rey D8, entonces tendríamos dama por D5 con ventaja ganadora. Estamos amenazando el peón de F7, estamos amenazando dama G5 jaque y además recuperando al caballo en la siguiente jugada. Y además el caballo podría ir a G5 amenazando entrar en F7 con mucho dolor. Y si tras torre E1 jaque las negras se mueven a F8, entonces continuaríamos con caballo G5 amenazando el caballo de G4 con nuestra dama. Además estamos amenazando torre E7 entrando en séptima fila y las negras no podrían capturar a la torre con el caballo porque recapturaríamos con el peón de D con jaque y capturaríamos a la dama en la siguiente jugada. Las blancas tienen un ataque ganador. Pero también las piezas negras podrían rehusar o rechazar el gambito morra, es decir, no capturar el peón de C3 y pueden hacerlo con varias jugadas, por ejemplo, con la jugada 3D3. Continuaríamos con alfil por D3, tras D6 de las negras C4 de nuestra parte haciendo una formación tipo Maroxi y tras caballo F6 de las negras, caballo C3 podría continuar la partida, E6, caballo F3, alfil E7, dama E2, caballo BD7, enroque corto por parte de ambos bandos, H3, dama C7, alfil E3, A6, torre AC1 colocándose en la misma columna que la dama enemiga y tras B6 aquí las negras intentan hacer una formación erizo. Las blancas van a reforzar el peón de C4 con la jugada B3. Además el caballo quiere ir a la casilla D4, el alfil quizás vendrá a G5 para atacar el caballo de F6 y las blancas también tratarán de reventar en el centro indirectamente con la jugada F4. Por su parte las piezas negras tratarán de llevar a sus torres a la columna C8 y la torre de F a E8 respectivamente. También tratarán de hacer G6 para reubicar a su alfil vía F8 y G7 posteriormente.
El gambito también podría ser rechazado con la jugada D5, pero en ese caso jugaríamos E por D5, dama por D5 y tras C por D4 esta línea transpone a una variante de la defensa Caro-Kann. Por ejemplo, las negras podrían seguir presionando el peón de D4 con caballo C6, caballo F3 para seguir defendiendo y ahora tras alfil G4 y caballo C3, si las negras capturan con alfil por F3 hay una jugada buena y extraña que sorprendentemente da ventaja y estoy hablando de G por F3 admiración. Esta jugada, como decimos, da ventaja. ¿Por qué? No tengo idea, pero vamos a verlo a continuación. Dama por D4, caballo por D4 y aquí caballo B5. Las negras no deberían capturar con caballo por B5 porque esto sería un grave error, que se castiga inmediatamente con alfil por B5 jaque y tras rey D8 única, rey E2 y la torre de H1 va a venir a D1 con gran dolor atacando al rey negro. Es por eso que tras caballo B5 las negras hacen caballo C2, doble a rey y torre, rey D1 parece ser la mejor jugada, caballo por A1 nos ganan a nuestra torre pero la recuperamos inmediatamente con caballo C7 jaque, rey D7, caballo por A8 capturamos a la torre rival respectivamente y tras caballo F6 las negras buscan tratar de desarrollar sus piezas rápidamente antes de que se les venga el mundo encima. Entonces alfil B5 jaque de nuestra parte, rey D6 o rey a donde sea, la verdad es que da igual. Y ahora alfil E3 amenazando el peón de A7. Las negras generalmente lo defienden con la jugada B6 que es única para no perder ese peón. Y ahora tras rey D2 las blancas tienen ventaja porque la torre de H1 va a venir a la columna abierta C y va a entrar con gran dolor contra el rey negro. Una última línea que veremos cuando las negras rechazan el gambito morra es con la jugada 3 caballo F6. En ese caso estamos transponiendo a la variante a la pin y aquí podríamos continuar con E5, caballo D5, el caballo se mueve para no ser capturado y ahora tras caballo F3 estamos tocando el peón de D4. Vemos que este peón no puede capturar en C3 porque el caballo de D5 estaría colgando. Por lo tanto las piezas negras revientan en el centro con D6, dama por D4, tocamos al caballo de D5 y ahora tras A6 las negras lo defienden. Caballo BD2, caballo C6, alfil B5 clavando al caballo de C6, alfil D7 para desclavarlo, alfil por C6, alfil por C6, caballo C4 tocando el punto D6, es por eso que aquí las negras capturan con D por E5, caballo por E5 y ahora la partida está muy bien para las piezas blancas, pero podría continuar con dama B6 ofreciendo un intercambio de damas. Y ahora tras enroque corto de las blancas, dama por D4, caballo por D4, se amenaza doble vez al alfil de C6 con ambos caballos. Torre C8 es por eso que viene para defender. Y ahora tras C4 estamos corriendo al caballo. Cuando este se retire, por ejemplo, a B6, B3, el alfil va a venir a B2 y las blancas gozan de una posición dominante. Espero que este pequeño análisis te haya sido de gran utilidad y lo puedas aplicar en tus propias partidas. Lo he tratado de resumir lo máximo posible, pero es que hay tantas líneas y variantes aún por ver, pero espero que con estas hayas entendido las ideas claves en el gambito morra. En la descripción del video o en los comentarios te dejo el link del estudio de Lichess para que puedas repasar lo que acabamos de ver con tranquilidad. Y ya saben que interesados en clases particulares pueden contactarme por algunas de mis redes sociales o por mi WhatsApp. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por el apoyo. Saludos.